Bueno, hojitas donde podamos anunciar. La primera diapositiva sería la legislación, ¿no? Ustedes ya la colocaron. Ustedes ya saben que ya no es la 1013, ¿no? La que regula. La Ya 2844. saben que no es la 1013, sino que es la 2844 del 2000. Sí. Y la colocaron así como me gusta a mí. Estaba mirando las diapositivas, perfecto. Entonces, resolución 2844, por la cual se adopta la guía y se van directamente al artículo 1. Pero si quieren solamente colocar esta normación, ustedes de todas maneras la dejaron en negrilla. Y colocar el parágrafo porque el parágrafo es el que obliga a todo el mundo a cumplirlo. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿ve quiénes estaban conmigo? ¿Se había visto conmigo el semestre pasado? ¿Los dos? No, ninguno. Entonces, como ve, vamos a hablar bajo resolución, porque nos aplica a todo el mundo, ¿listo? Entonces, la primera diapositiva, está bien, que es la parte legislativa. La segunda diapositiva es la definición. Ustedes tienen que empezar con la definición de ruido, ¿cierto? Y simplemente es colocar una diapositiva, por lo menos una diapositiva como esta. Por decir algo, si colocan esta diapositiva, ¿ustedes cómo definirían el ruido ahí? Sonido molesto. Claro, entonces simplemente es colocar ustedes por lo menos esa diapositiva, es definición y colocan de una vez definición de ruido y colocan esa diapositiva y ya todo el mundo deduce que es algo molesto, ¿sí o no? Después seguimos con las clases de ruido, ¿cierto? Entonces tenemos un ruido continuo, intermitente y impacto, pero la idea es que coloquemos en una diapositiva 3 imágenes, ¿sí? Cada imagen que me represente, ¿cierto? El ruido por lo menos continuo. Una imagen de ruido continuo, ¿cuál sería? Nosotros pusimos de ruido continuo, pusimos un transformador y como tal mantiene un ruido constante. Eso, porque los niveles de frecuencia e intensidad se Son mantienen. mismos, sí. Entonces que sea una sola diapositiva, porque pronto les van a realizar, pues como vamos a ver acá. El intermitente, ¿cuál sería? El intermitente pusimos el de un martillo percutor, de un martillo neumático. ¿Por qué? Porque el martillo neumático, como tal, él tiene velocidades, entonces el sonido de él es... Bueno, yo no sabía que tenía velocidades. Porque si tiene velocidades, sí va a cambiar de intensidad y frecuencia, pero mire que puede ser mixto, porque también puede ser que de impacto. De impacto. ¿Sí o no? Porque Sí. puede ser de impacto, entonces bueno. Yo no sabía, la verdad, yo siempre lo veía ahí, yo no sabía que Hay unos que tienen como un acelerador, igual que los apisonadores, que los canguros también tienen como un acelerador. Entonces, ruido de impacto por lo menos una maceta. Y el Un ruido taladro intermitente, también, ¿no, profe? pero el taladro puede ser de impacto, pero también me imagino que puede ser de intermitente. manivela, sí, también. Entonces, por lo menos yo no sabía, sería bueno que colocara un dibujo de esos y explíquelo. Yo no sabía que era con... Sí, señora, hay Yo unos que imaginé que tienen- eso siempre, entonces ese sería el ruido intermitente, el que cambia de intensidad y de frecuencia. Y el ruido de impacto ya sabemos que Martillo. es el golpe. ¿Cuál es el que produce más daño para el oído de los tres? el de El impacto. de impacto. El de impacto, porque va directamente a la membrana timpánica y se superó a 120 decibeles. ¿Qué pasa? Esto daña como tal la membrana timpánica y Trauma acústico. Trauma Entonces, de acústico. una vez podemos poner ahí la definición de trauma acústico, porque siempre la pregunta en el parcial. Sí. Definición de trauma acústico y coloquen una explosión, coloquen una diapositiva, coloquen solamente una diapositiva que diga trauma acústico porque es pregunta fija del parcial. ¿Y cuál es el trauma acústico? Es el que se produce por encima de 120 decibeles y Es como una produce forma repentina. sí, Como algo trauma acústico, entonces por lo menos una explosión. Ujú. ¿Sí? Y estamos aquí, de pronto se nos cayó, ¿qué le digo yo? Se nos cayó el edificio que está aquí encima, entonces usted va a sentir un golpe, un estruendo tenaz, desde que sea por encima de 120 decibeles, trauma acústico. Siempre va a dañar oído medio de oído interno. Entonces, ese es la definición de trauma acústico. ¿Fácil o no fácil? Sí, señor. De hecho, aquí está, mire, el trauma Sí, acústico. señora, ahí está. Aquí está la definición. Entonces, déjenme una diapositiva solamente con eso. Sí, Lo de trauma acústico. Entonces, tenemos. entonces ya sabemos los diferentes clases de ruido, que son ruido continuo, intermitente y impacto, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Seguimos con la audiometría, pero antes de esa audiometría definámonos que es una hipoacusia conductiva, una hipoacusia funcional, una hipoacusia mixta. Ahí es cuando viene la anatomía del oído.
Entonces ustedes que tienen que colocar una diapositiva, a mí me gusta esta, donde ustedes están nombrando de una vez el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Por qué? Ustedes tienen que diferenciar oído externo, oído medio e interno. ¿Por qué? Porque el oído externo, ¿dónde va? Va el pabellón acá Hasta- auditivo, hasta la hasta la parte del membrana tímpano. timpánica. No, estamos hablando de oído externo. Es esto. Desde Desde el El pabellón oído auricular hasta la... Sí, Sí, hasta hasta la Es esto nomás. Oído externo va solamente, Solamente esta esto. parte. El oído Solamente- medio solamente. es el que Ese- coge todo el el pa- conducto sí. auditivo externo hasta la membrana timpánica, y el interno, todo lo que es la cadena de huesecillos y el oído interno. La cadena de huesecillos, perdón, y el caracol y la Caracol. cóclea. Recuerde que el oído tiene dos funciones, ¿no? Una función de oír, de escuchar, de sonido, Y otra y la equilibrio. otra es el equilibrio. Equilibrio. Entonces una persona que tiene un golpe, por lo menos en la región temporal, ¿cierto? Que afecta el nervio acústico, va a tener sordera y va a quedar con Desequilibrio. sufrir de vértigo, porque tiene una función. Entonces, mire por lo menos aquí esta imagen, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver el oído externo, pabellón auricular, el oído medio, que es el que compromete todo lo que es el conducto auditivo externo y llega hasta la membrana timpánica. El oído medio coge de la membrana timpánica hasta la membrana oval y involucra todo lo que es la cadena de huesecillos, martullos, yunque y estribo. Y el oído interno, pues ustedes están viendo la cóclea y la parte vestibular. Miren como tal, estos en los conductos semicirculares hay unos osículos. Esos osículos son unas piedritas, ¿cierto? Que cuando ustedes sufren golpes o algo, esas piedritas se acumulan solamente en un solo sitio y parece ese vértigo tenaz. Uno le manda la terapia vestibular con el fin de que se redistribuyan nuevamente acá. ¿Listo hasta acá? Entonces necesito que lleven un protector auditivo. Sí. Acá, ¿Sí lo tienen? sí, señora, acá traemos. Y vamos dejando. Colóquenlo. Son diferentes los tipos. No son los mismos. Los tres son de los mismos. ¿Está grabando? Sí. Sí, señor. Vale, pues este es los protectores auditivos. Tiene que inclinar la Inclina cabeza. uno la Inclina. cabeza. ¿Cómo siento va así más- como está? Bueno, sí. Va así. se ¿Cómo la está puso acá. usted? Así. Acá. Eso, colóquenlo ahí. Ahora grabe esas dos formas de poner los protectores auditivos. Colóquenlo usted normalito como lo puso solito. Y ahora grábela a ella. ¿Sí me entendieron? Entonces mire que son dos formas totales de colocar el oído. ¿Quién tiene la razón? Desde el punto de vista médico. La razón no tiene Ella. porque Laura. como tal el canal auditivo va inclinado, entonces Entonces, ¿para qué? Entonces lo importante que ustedes sepan de anatomía es porque usted, por lo menos en el caso suyo, supongamos que esos protectores auditivos hayan costado 10.000 pesos y tiene 100 trabajadores, ¿cuánto es en plata para la empresa? ¿Como 1.000.000 de pesos? Entonces usted hizo gastar 1.000.000 de pesos al empleador y sus protectores auditivos no sirvieron absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque como está el conducto auditivo externo, de ahí la importancia, de que ustedes sepan anatomía. Si el conducto auditivo está inclinado, acá, para que y todo el mundo vea. Si el conducto auditivo está inclinado, entonces si usted coloca el protector auditivo así como lo tiene, ¿dónde va a quedar? Hacia abajo. Va a Hacia quedar afuera, acá. hacia afuera. Va a quedar Y acá. no va a tapar bien. ¿Sí me entendió? Usted se lo colocó y ¿dónde quedó? Acá, mírelo, porque no va a pasar más. Vea, él entra recto, ¿a dónde queda? Mírelo. la membranita. Si entra dentro, ¿dónde queda? El Aquí. oído externo. Pero necesitamos que llegue a dónde. Al oído medio. Por eso es que usted tiene que alarlo hacia arriba, alarlo hacia arriba, ¿qué hace? Sube un poquitico y lo jala hacia atrás y como queda totalmente horizontal. Para que cuando usted se coloque el protector auditivo, entre directamente a dónde? A la Al membrana medio. timpánica. Hágase para que ella sienta la diferencia. Es que tienen que saber hacer la maniobra porque si no, no se la van a poder explicar a sus trabajadores ya cuando sean profesionales. Arriba y atrás, arriba y atrás. Y trate de hacerle un poquitico vuelta.
¿Cómo lo Ustedes no sintió? escuchan nada. ¿Cómo lo sintió? ¿Sí sintió que entró más? Sí. Eso. Yo nunca Cuando he ellos puesto eso. dicen, uy, es que ya sí sentí que entró bien, entró acá. ¿Escucha? ¿No? Préstemelo. No, y dice que no. Entonces, miren la diferencia cuando quedan bien, ¿Cómo que sentí? cuando quedan bien puestos. ¿Esto lo has utilizado ya? No, no, no. ¿Son nuevos? Sí, los tengo acá también guardados. Es lo importante cuando ustedes les estén explicando a sus trabajadores, colocar la cabeza así, ¿cierto? ¿Cómo está el conducto? El conducto está así, ¿cierto? Si yo levanto el pabellón auricular, hago esto. Si lo llevo hacia atrás, Horizontal, recto. ¿sí vieron? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces usted coge la cabeza así, ¿cierto? Lo lleva hacia arriba, lo lleva hacia atrás, esa es la maniobra. Y en esa posición, mire que él tiene como caracol para que pueda entrar bien. Entonces ustedes también tienen que hacerle eso en caracol. ¿Y cómo lo siente? Súper bien. ¿Sí ven? Eso es algo bien, bien puesto. Sí se dieron cuenta, pero si se lo coloca como me lo colocó esta niña, perdieron 1.000.000 de pesos y nos dio para mierda. Entonces cuando hagan el cambio auditivo temporal, todos van a salir jodidos. ¿Sí entendieron ahí? ¿Se lo coloca así, entonces no, ¿sí va a escuchar cómo se lo coloca? No, Sí, claro, ella cuando se lo, ahí. claro, cuando ella se lo colocó, le quedó aquí, vea. Claro, le quedó ahí. Entonces, Flojito, escucho todo. no sirve para qué, para mierda. Entonces, regálame mi alcohol, por favor. Entonces, ¿sí entendieron la maniobra? Sí, sí. Entonces, aprovechen y acá hay alcohol. Repásenlo entre ustedes. Y va grabando usted. Entonces, ahora usted que ya sabe cómo es, póngaselo a ella. Usted póngaselo a él. Y ahorita con ella también, claro que ella ya la sabe, ¿no? Pero esa es la importancia de la anatomía ahí en el oído, ¿sí ves? Que por favor sepan colocar bien. No sueltes nada. ¿Y para qué me encuentro la mano? Es que agacho porque ya casi no alcanza. Sí. No, Ay, pero siéntelo. se tiene la Siéntelo ahí. aretita. Acuérdate que usted tiene que. Grandote y yo Usted allá tiene que. Acuérdate que usted las hizo. Usted tiene que Enseñarle, mío. enseñar a sus trabajadores. Acuérdate que es un trabajador, ¿sí me entiende? Hasta allá. Si usted le demuestra al trabajador inseguridad, lo que pasó hoy. Si usted le demuestra inseguridad al trabajador, haga la maniobra, lo ha hecho. Entonces, haga la maniobra. Y me voy a hacer. Entonces, y usted lo lleva arriba y atrás, así. Arriba, eso. No, ahí está muy arriba. Ahí. No te lo quites para Claro, que usted, profe. arriba y atrás. Eso. Pues yo no soy zurda. Pero va dándole como la. Entonces cogió mal la oreja, ¿sí me entiendes? Cogió mal la oreja porque tenía que. Pero igual haberla colocado al con esta. poner el izquierdo, ¿no? Yo lo puse en el izquierdo, profe. No, ¿Sí le entró bien? Sí, ya. Listo, ¿Ya? ya. Listo, ¿sí ve? Entonces la idea es que ustedes, esa es la importancia de la anatomía, ¿no? A dormir. Que ustedes sepan cuál es el oído externo, el oído medio, el oído interno y el por qué se tienen que colocar bien los protectores auditivos. De hecho, si pueden hacer un video después, ¿cierto? Y poner el video como tal, explicando ustedes cómo viene el conducto, así como les expliqué, poner un video ahí para que sea una diapositiva el video. Me parece espectacular y no es nada del otro mundo, ¿sí ves? ¿Fácil o no fácil? Pero una pregunta, ¿y de pronto los de copa sería necesario llevarlos para explicar algo? No, porque el de copa sí ya es más. Pero eso sí aíslan harto el ruido. Vamos a mirar. Y usted se va a dar cuenta cuál de los dos va a atenuar más. ¿Sí o no? Y necesariamente se utilizan los dos. Depende. Pues, Depende de qué, de su sistema de relación epidemiológico y de los niveles de ruido que bote ese estudio de higiene. ¿Listo? ¿Está acá bien? Sí, señor. Ella ahora sí. ¿Por qué esto? Porque necesitamos saber las definiciones de una hipoacusia conductiva. ¿Qué es una hipoacusia conductiva? Es aquella que se presenta, ¿cierto? Cuando hay una obstrucción en el oído. ¿Sí? Entonces, por lo menos, si aquí tenemos puro cerumen, ¿el ruido puede pasar? no, señor. No, Hoy muy sí poco. pasa. Eso, Pasa muy pasa poco. muy poco. Pasa muy poco. El paciente, uy, ¿cómo así que no está escuchando bien? Le hacemos la otoscopia y está totalmente impactado el cerumen. ¿Sí me entiende? Para efectos de medicina laboral y para efectos suyos, esa impactación como tal es benigna. De hecho, se puede dar como si fuera, mira, Protector para que sepa, natural. como si fuera un protector auditivo también. Entonces, si a nosotros los médicos nos sale una hipoacusia conductiva severa, nosotros no lo restringimos.
Lo mandamos, ¿cierto? A que le hagan extracción como tal de qué? Del tapón. Y pues se destapó y ya quedó normal. Ese sería por lo menos un cuarto, cambio umbral ventido temporal, ¿sí ven? ¿Qué otra cosa puede ocasionar una hipoacusia conductiva? De pronto Un una cuerpo infección, extraño. Una infección que haya abombamiento contal de la membrana, que haya pulso, que haya un absceso. ¿Qué otra cosa? Una atresia como tal del conducto, ¿cierto? Una agenesia que sea congénito. Entonces, cuando ustedes ven una hipoacusia conductiva, es algo como tal que me obstruye. Entonces, se les reporta a ustedes en el concepto de una hipoacusia conductiva, no se genera ningún tipo de restricciones, se recomienda que se haga extracción de el cerumen. ¿Por qué extracción? Porque la idea es que se extraiga, no se le eche goticas glicerinadas. ¿Por qué las goticas glicerinadas no? Porque ¿cuál es la composición del cerumen? 90% agua. 90% agua, ¿cierto? Y las goticas glicerinadas son de qué? Aceite. De aceite. ¿Y el agua con el aceite qué se forma? Un mierdero en el oído. Un mierdero en el oído. Yo tengo una ¿Sí me pregunta. entienden? Entonces, ¿por qué cuando las personas, digamos, o los niños o cualquier persona van al médico, les recetan eso para las personas que se les revienta el oído, se les puede decir? Ahí ya lo está aprendiendo. Las goticas glicerinadas ya no se utilizan para eso. Es que a mi hija le hicieron Ya eso. no se utilizan para eso. Y la razón científica es porque el 90% del cerumen es ¿qué? Agua. Agua. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O se extrae, o si no le sale la consulta con la EPS ni nada. Mire, lavado de oídos, no. ¿Por qué lavado de oídos no? Porque ¿quién los hace? La auxiliar. Y la auxiliar coge y le mete un chorro ni el hijo de madre directamente ¿a dónde? A la membrana timpánica. ¿Ustedes salen con qué? Con ruptura de membrana timpánica. O lo extrae como tal el médico el otorrino, o ustedes simplemente, lo que hacemos nosotros o les recomendamos acá es, si ven el alcoholcito, entonces yo normalmente todos los días cuando llego, todos los días, llego y pues me estoy echando alcohol. Entonces agua con agua, Sí. agua con agua, entonces va a estar húmedo. Al otro día yo llego y me baño, de hecho, el fonendo, porque con el compañero también nos prestamos el fonendo, entonces la idea es que las olivas estén limpias y yo me estoy echando alcohol ahí y los mantengo a todo momento húmedos. ¿Eso qué hace? Que con el alcohol me mantengan ¿qué? Limpios y yo poco sufro otitis. Sus hijos después de que vayan a la piscina o algo, que se bañen, echen el menticol y verá que evitan esa otitis por piscina. Entonces, ustedes tienen el oído con alcohol, al otro día ustedes llegan y se bañan, ¿sí o no? Se bañaron y ya cuando se van a secar, ustedes cogen, yo cojo por lo menos mi buzo, cualquier trapito y comienzo a secarlo, me acercan y ahí va saliendo totalmente esa cera. Y van a mantener el oído ¿qué? Limpio. Por ejemplo, cuando hay cirugías de oídos, después de eso dicen que no debe dejar ingresar agua al oído ahí, es porque Porque está inflamado. Cuando usted tiene pero cuando dicen que viene ya de ahí en otitis, adelante nunca deben dejar No, como que le entre no, agua. no. Digo, porque pues, a mi mami la No, operaron y no, ella le mandaron unos tapones que porque, o sea, ya no se puede bañar De como pronto todo el tiene- cuerpo, de sino pronto que le vaya dejaron tubos de aparte. ventilación y como los tubos de Que no se ventilación, tapen. para que no se tapen, porque un tubo de ventilación tiene un orificio pequeño y por ahí puede entrar líquido al oído medio, o sea, pasar. Pero eso también es temporal, los tubos de ventilación salen después. Y ella no volvió a ir a ¿cuál es la piscina por ventaja? eso. ¿Cuál es la idea? ¿Qué estamos hablando en el video? Me fue la paloma. De la limpieza de la limpieza. Del cerumen, Del cerumen que Se me fue, le iba a decir de algo. la glicerina. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que glicerina, nada. El alcohol, el menticol, yo siempre lo he dicho a mis hijos, el menticol cuando salen de la piscina y listo. Y mantengo los oídos limpios y estárselo limpiando. Es importante que ustedes le expliquen eso también a los trabajadores. Es importante. Profe, o sea que los Y- copitos, esos ya Claro. tampoco se utilizan. ¿Qué hace el copito? Póngale lógica. como un ¿Qué hace O el sea, copito? empujar el cerumen hacia Ah, adentro. póngale Profe, lógica. yo, por Ya ejemplo- tenemos que hablar como medio médico. Sí. Recuerden que ustedes son medio médicos, porque medio médico es anatomía, medicina preventiva, medicina del trabajo, toxicología, sistemas de vigilancia epidemiológica y ergonomía. ¿Cuántos semestres hicimos nosotros para medicina? 10. ¿Cuántos ven ustedes? 6. Son medio médicos, o sea, ya esas preguntas ustedes ya para eso saben anatomía y ya saben la respuesta. Y lo otro es que hay pacientes que son cero productores, o sea, todo el tiempo están produciendo cera, entonces no es necesario estarse sacándola, a Yo, no ser por que, ejemplo, a no ser soy que, una a no de ser que esas. Les genere, recomiendo las No, cosas. sí, ¿ven? yo soy una que, o sea, no, me coge mucha rasquiña y yo no me puedo ir cera, o sea, yo tengo que estar con un Alcohol. copito. No, alcohol. Y cuanto más rasquilla se más alcohol y esa vaina le va a dar al principio, pero le mantiene esos oídos limpios. Hay personas que utilizan el agua oxigenada.
¿Ese es recomendable? Y le Es quitan que, y por le ponen. ejemplo, a mi mami, ella cuando la operaron fue porque de pequeña se le reventaron. Y mi abuela, pues en esa época, como que lo que le echaba era isodine, agua Uy, oxigenada. no. Y Agua oxigenada. No, Ay, no. solamente el cuercito. Cuando se revienta el oído, ¿qué se reventó? La membrana timpánica. Entonces eso es una puerta de entrada para una posible meningitis arriba. Entonces, ¿listo hasta acá? Sí. Entonces, la hipoacusia conductiva es la que de una u otra forma es benéfica porque está haciendo como una especie de elemento de protección personal ahí. Ese cerúmeno, ese protector o ese cuerpo extraño está haciendo la misma función de ¿qué? De un protector auditivo de inserción, ¿no? Entonces sería una de las hipoacusias, digamos, lo que puede ocasionar un cambio umbral auditivo temporal, que no le vamos a tener miedo y que si hay necesidad de hacer la extracción de cerumen, pues se hace porque obviamente está produciendo mucha molestia y la sensación de oído tapado es grande en esos pacientes que tienen esos tapones de cerumen. ¿Listo hasta acá? La hipoacusia neurosensorial, pues, ¿dónde se presenta? En el oído interno, ¿cierto? Lesión, como puede haber lesión como tal del nervio vestíbulo coclear. Y la hipoacusia vista, pues, tiene componente tanto neurosensorial como conductiva. Entonces yo les puedo hacer una pregunta en el parcial. Define hipoacusia conductiva. ¿Es cómo la definirían ustedes? La hipoacusia conductiva es aquella que, o sea, que sufre una afección por un cuerpo extraño. Listo. ¿En qué parte? En la parte del oído, el oído externo Y medio. y medio, sí, señor. O bueno, oído externo, sí. Con la parte del canal timpánico. Conducto distal y conducto medio, sí, señor. Entonces, ¿sí vieron? Entonces aquí está el oído medio, que sería de la membrana timpánica hasta acá, pues compromete algo en la membrana timpánica, no necesariamente medio, pero sí es conductiva. Y lo otro es que medio sí por lo que usted me decía, ¿no? Porque también puede comprometer algo aquí. Los huesos. Listo. Entonces, eso, que me entienda a mí que es una hipoacusia conductiva, es algo que obstruye y no me deja pasar ¿qué? La onda sonora. Listo, la hipoacusia neurosensorial es la que se produce un daño como tal en el oído interno y la mixta tiene los dos. ¿Y qué sería una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido? Es la que se presenta netamente por exposición al ruido. Entonces, ¿quién da ese diagnóstico? El doctor y yo. No más, porque nosotros somos los que definimos origen. Usted simplemente quédese en col, usted presenta una caída auditiva. Entonces usted le va a decir a su trabajador, ay, es que me salió que estoy sordo. No, tiene una caída, hermano. Y esa caída hay que estudiar si es del trabajo o no. ¿Quién dice si es una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido? El doctor o yo. Nadie más lo dice porque somos los únicos que tenemos esa potestad. El otorrino simplemente llega hasta hipoacusia neurosensorial severa, moderada o algo. Pero quien le pone el apellido de laboral, que sea por ruido, somos nosotros dos. ¿Listo? Sí, sí. Y ahora sí, entendiendo eso, ya hablamos del tema acústico, ¿no? Vamos a hablar de las audiometrías. Hasta aquí claro, ¿no? ¿Fácil? Sí, señor. Aquí ya llevamos cuántas diapositivas, ¿no? 6. Vamos a ver esta audiometría que está acá. Entonces, audiometrías. Entonces, frecuencias se dan en hertz y la intensidad se da en decibeles. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí tienen la gatizo que dice que lo normal va hasta 25 decibeles, que una hipoacusia leve va de 26 a 40, que una hipoacusia moderada de 41 a 55, la severa de 56 a 70, la severa de 71 a 90, la profunda 90. mayor a 90, y aquí ya sería una apofosis, o sea, oído sordo. Entonces, hacia abajo sería ¿qué? La intensidad, y la frecuencia será en hertz. Entonces aquí tenemos normalmente 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000, 4, 6 y 8000 Hz. ¿Listo? ¿Hasta aquí fácil? Entonces, de las 2000 hacia acá, estamos hablando de frecuencias que son ¿qué? Esas son graves o conversacionales. Eso, graves o conversacionales, ¿cierto?
y de la 3000 en adelante son agudas O de ruido. o de ruido. Pregunta de parcial. Siendo la 4000 la que más se afecta con el qué? Con el La ruido. específica Esa es la para ruido. específica para ¿Listo? ruido. Entonces, usted está haciendo una labor de alturas. ¿Sí me entiende? Y entonces, ¿cómo es su nombre? Laura. ¡Laura, que salga! Lo escuchó perfecto y le salió. ¿Lo escuchó bien? Porque ella escuchó entre 3.000, 4.000, 6.000, 8.000. Laura, es que hay un incendio, se tiene que salir porque los hidrantes de agua están dañados. Y usted por allá no escuchó. Laura, mire, es mejor que se salga porque nos vamos a quemar, hay un incendio. ¡Laura, que salga! ¿Sí ven la diferencia entre usted unas bandas graves o conversacionales y unas bandas agudas o de ruido? Entonces, por eso es que nosotros los médicos cuando vemos una alteración en bandas conversacionales o graves los restringimos para alturas porque el riesgo de accidente es grande, no escucha al tono de voz o escucha ¿La alarma? la alarma o un grito en el berraco. ¿Sí ven? Y por eso es que ya los estamos restringiendo también hasta ¿para qué? Para seguridad vial. Porque por lo menos un llamado así normalito, a no ser de que sea una bocina pues de esas tractomulas, ¿sí ven? Entonces sí ve la importancia de reconocer muy bien cuáles son las bandas conversacionales y las bandas agudas o de ruido. Entonces por lo menos ustedes pueden llegar a tener un trabajador, ¿cierto? En 500 decibeles le dio por decir algo. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer aquí una audiometría. Entonces, 500, 1000, 2000, 3000, 4, 6 y 8. Y vamos a poner aquí 25. Entonces, todo lo que esté por encima de 25 es normal. ¿Sí ven? Entonces, en 500 decibeles le dio por decir algo. En 500 Hz le dio 20 decibeles. Está por encima de 25 y todo lo que dice que está por encima de 25 es normal. ¿Sí me entendieron ahí? Cuando le hacen la audiometría, ahorita les muestro cómo es que se hace una audiometría para que ustedes entiendan. ¿Sí ve? Entonces, y aquí está el aparatico donde tiene diferentes tonos que son de 500, 1000, 2000, 4000, 6 y 8. Entonces mi esposa que es audióloga, entonces ¿cómo hace ella? Ella coloca al trabajador de espaldas. ¿Sí me entiende? Y se cierra esto que es totalmente hermético, pero antes les colocan estas Unos sobre diademas. diademas. Entonces se coloca la diadema, Y ponen a que levanten la mano. ¿cierto? Y uno cierra y está totalmente ¿qué? Hermético. Hermético. Por más mierda que estén hablando afuera, aquí está ¿qué? Hermético. Entonces, ¿qué hace ella? Ella comienza un ruido de 500 decibeles, ¿cierto? En cada oído y le dicen a ella, apenas sienta un ruido, levante la mano. ¿Sí me entienden? Entonces ella comienza con el oído derecho con un ruido, ¿cierto? De una intensidad, o sea, de hertz, ¿cierto? De 500 decibeles. Entonces, y si ella levanta la mano izquierda es porque está simulando. Porque ella le está estimulando ese oído, ¿qué? Derecho, ¿sí ve? Entonces, 500 decibeles le salió perdón, 500 Hz a 20 decibeles. Levanta la mano que era normal. Esa banda conversación está normal. 1000 Hz, 15 decibeles, está por encima de 25, esa banda está normal. ¿Sí ve? 2000 decibeles escuchó a 5 Hz, está normal, ¿sí ve? Y así sucesivamente con el oído derecho, 3000 escuchó, 3000 decibeles lo escuchó a 15 Hz, está normal. Después coge el otro oído y hace lo mismo. Pero si por decir algo, ella comienza mi esposa a hacer 500 Hz y no escucha, el oído izquierdo no levantó la mano. Entonces, ve qué pasaría, vuelve otra vez y nada. 1000 Hz y no escucha, 2000 Hz y no escucha, 3000 y no escucha, 4000 y no escucha, entonces dice 4000, 2000 no escuchó, va para 3000 y lo pone a una intensidad entre 40 y 50 y no escuchó,
se va a 50, 60, ya tampoco escucha, entonces dice, oh, ya va mirando que puede ser moderada. 60 y 70 no escuchó, entonces dice, y escuchó en 90, entonces tiene una hipoacusia que moderada, severa, tirando severa. profunda. De la frecuencia que no escuchó. Y así coge frecuencia por frecuencia y va haciendo la gráfica. Ahorita la hacemos allá. Entonces imagínense que venga un trabajador de 60 años que ha trabajado en construcción toda una vida o manejando maquinaria amarilla. Ellos nunca van a tener una audiometría normal, porque ya se han expuesto mucho ruido. Hay una cosa que se llama presbiacusia, como nosotros, que nos dé la presbicia normal. De la edad también a uno le puede dar presbiacusia, pero ellos por exposición al ruido ya tienen sus caídas. Y la vibración. Y así, ¿no? pero la vibración no tiene nada que ver con el ruido. Pero o sea, ayuda al desequilibrio, ¿no? La vibración lo que hace es aumentar más los decibeles, o sea, la intensidad. Entonces, ¿sí ve cómo lo valora uno ahí? Y lo que ella estimula aquí en el oído es lo que hace en la gráfica y lo que nosotros, los médicos, interpretamos y le damos la recomendación a ustedes. ¿Sí entendieron cómo es que se hace? Sería bueno que colocaran una imagen, ¿no? De cómo es la cabina y todo. Si quieren tomarle una foto, no hay ningún problema. Hertz le dio 20, en 1000 Hz le dio 10. Lo escuchó acá, ¿cierto? En 2000 Hz lo escuchó a 5 decibeles, lo escuchó acá. En 3000 lo escuchó a 5, en 4000 5, en 6 y 8. O sea que la gráfica de ella viene así. Y como esto es de aquí para arriba es normal, ese sería el oído derecho, normal. El oído izquierdo, vamos a suponer, el oído izquierdo a 500 decibeles lo escuchó en 40, ¿cierto? En 1000 lo escuchó a 35, en 2000 lo escuchó en 35, en 3000 lo escuchó aquí en 20, en 4000 20, en 6 y 8 20. Entonces la gráfica de ella salió así. ¿Cómo interpretarían ustedes el oído izquierdo? Tiene un daño en las bandas conversacionales. Pues tiene una hipoacusia, está hasta 40, que sería Una hipoacusia leve. moderada. Llega a 40. Ah, no, 40, sí, leve. Tiene una hipoacusia leve en bandas conversacionales de la 500 a la 2000 de características leves. Y conservada en frecuencias agudas. ¿Sí entendieron más o menos cómo se reporta? Y si tiene una caída en frecuencias conversacionales, cuando es leve no restringimos, cuando es moderada se ve así, porque la leve se puede recuperar. ¿Sí entendieron cómo es la gráfica? ¿Sí entendieron? Entonces eso es lo que quiero que expliquen allá en una audiometría. Y esa leve la mandan a recuperar. Sí, claro, es que la leve se puede presentar por una infección. ¿Listo? Entonces, como ya saben, audiometría, ya saben cómo se toma y todo, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que ustedes ya están trabajando en una empresa y son los ISO, ¿cierto? Y entonces ustedes llegan y dicen, bueno, vamos a entrar a 50 trabajadores hoy a laborar en construcción, ¿cierto? Hoy entraron los 50 trabajadores y les mandaron audiometrías y todas salieron, ¿qué? Normales. Esta es la audiometría de base, porque es la primera que ustedes tienen en la empresa y es totalmente normal, ¿sí? Dependiendo de el sistema de vigilancia epidemiológica, ustedes determinaron que cada año van a tomar audiometrías. ¿Listo? Entonces cada año las toman y ustedes al año toman nuevamente la audiometría, ¿cierto? Y de esos 50, 40 estuvieron ¿qué? Normales. Y 10 salieron ¿qué? Anormales. Llámese hipoacusia leve, moderada, severa, llámese con comprensión antes conversaciones, no, en todo caso 10 fueron ¿qué? Anormales. Entonces ahí, antes de activar alarmas y antes de activar cualquier cosa, ustedes que tienen que preguntarse, ¿será que es un 4. quad o será que es un quad? Cambio en temporal, cambio en permanente. Entonces para eso usted tiene que hacer dos cosas. Uno, tiene que mirar los factores de riesgo extralaborales y los factores de riesgos intralaborales. ¿Listo? Los factores de riesgo extralaborales, ¿cuáles pueden ser? El uso inadecuado de diademas como auriculares y eso. Una discoteca. Una discoteca. Una En discoteca. las fiestas. Lo primero que ustedes tienen que hacer es una cosa. Si ustedes van a mandar a hacer una audiometría de control el martes, mire esta semana que es, cuente, si ustedes la mandan a hacer un martes
muy probablemente entre el domingo y el lunes que pudo haber pasado, que se haya ido a discoteca. Y en la discoteca, si soy una persona joven que va a escuchar rock, o todas esas Rock, huevonadas, metal, ¿cierto? reggaetón, sí. Y esa música es más que todo que ruido, No impacta. De impacto. ya la tienen clara. Y ese ruido de impacto es el que más daña la membrana. Entonces, cuando llegan a la audiometría, ¿cómo va a estar la membrana timpánica? Aturdida. Aturdida. Y nos puede salir una ¿qué? Una caída de cualquier banda como sea. ¿Qué otra cosa nos puede ocasionar una alteración auditiva? Ahí no solo las infecciones, las enfermedades. Eso, si usted tiene una gripa bien berraca, aproveche para anotarles acá. Venga, a ver si aquí está la trompa de usted. Aquí está. Si usted tiene una gripa bien berraca, hay una estructura que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio comunica que la nariz, las amígdalas y el oído. Si usted tiene una gripa bien berraca, tapada de la nariz, de una sinusitis, una rinitis, se verá por la trompa de Eustaquio, todo ese líquido puede pasar a donde? Al oído, y inflamar como tal la membrana timpánica, y como está inflamada y va a haber mucho dolor, va a estar muy sensible a cualquier ruido. ¿Y qué va a pasar? No va a escuchar bien y va a presentar una hipoacusia, una caída auditiva, perdón, pero secundaria ¿a qué? A un proceso infeccioso. Entonces, primero que dijimos, ruido, infecciones, ¿qué más? Van dos. El uso de pronto de ototóxicos. Eso. Entonces resulta que de las mujeres que son tan frecuentes de infecciones urinarias se van y muchos médicos mandan unas cosas que llaman aminoglucósidos, que son unas ampollas. Esas ampollas son demasiado ototóxicos. Entonces, si está bajo el efecto de esos medicamentos, cuando yo estaba en la clínica, cuando me mandaron a ver un paciente, me acuerdo porque era y miré la fórmula, 40 días de amicacina. Ya quedó sordo. Entonces, hay unos antibióticos, ¿cierto?, que pueden producir daño en el ¿qué? En el oído, como medicamentos también de infección urinaria o los que se usan para la tuberculosis. Sobre todo los anteriores, la streptomicina y todas esas cosas, ya no se utilizan esos medicamentos, sino que se dan en tabletas. Por el cáncer, cisplatino. O el cisplatino, o los que son citotóxicos. Entonces, medicamentos. Entonces, ¿qué van? Medicamentos, el ruido de impacto Infecciones. por las tabernas, ¿qué más? Las infecciones. Y el tejo. El tejo. Las explosiones, Profe, sí. los auriculares, también audífonos, eso es. Los escuchando. audífonos. Ya lo de los Todo, audífonos, sí. bueno, todo el fin de semana escuchando un man de esos que la novia lo dejó de despecho ahí, me puta, todo el fin de semana. ¿Cómo se llama la música? Todos Eso, los días, todo- música bueno, vallenato. ahí fue pucha a todo volumen. ¿Sí me entiende? Eso. ¿Qué otra cosa puede ocasionar? Ahorita los adolescentes mantienen todo el tiempo. De hecho, los auriculares es lo que más caída auditiva produce. ¿Qué otra cosa? Un trauma continuo. ¿El tejo decías? Sí, el tejo por el ruido de Con que. el ruido de- Ah, De la los- mecha al explotar. Sí, de pronto, digamos un ejemplo, cuando los pacientes vienen de otra parte y vienen de pronto a un examen o algo, acá el viento que produce esta- Exacto. Cuando viajan y no Cuando son- ustedes viajan, por decir algo, aquí viene mucha gente, ¿no? Sí. Y viene mucha gente de afuera de Ibagué, pero mucha. Entonces, a veces se vienen y el ruido de la calle o el ruido de la ventana abierta puede producir también sí, el mismo aire. aturdimiento de la membrana timpánica. Entonces, son factores de riesgo extralaborales que tienen que tener en cuenta. Y los intralaborales, ahí sí, vayámonos. Entonces, los CPP. Ah, jovencito. Se le entregó el protector auditivo, el CISO, no la supo, la culpa no Guiar. fue del trabajador, sino del del CISO. ¿Sí me entiende? Pues ella tenía protector auditivo, pero no lo sabía utilizar. Entonces, elemento de protección personal mal utilizado. Y ya de pronto máquinas desgastadas, ya antiguas también. Que Eso, la hoja de Las seguridad de qué? ubicadas. Hoja de seguridad de la máquina. Entonces es importante que ustedes revisen la hoja de seguridad de la máquina, porque en la máquina dice el mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, si la máquina había que hacerle mantenimiento preventivo y correctivo cada 3 meses y hay 2 años y no le han hecho ese mantenimiento, ¿qué puede estar pasando? Pues que todos los engranajes como tal están secos, o sea, no están con grasa. Y si están secos, ¿qué puede pasar? La fricción hace que se genere mucho más que Ruido. eso. Lo otro que produce mucho más ruido es lo que ustedes dijeron ahorita, la vibración La por vibración. falta de anclaje. Si no están bien ancladas las máquinas, ¿qué va a pasar? La vibración más la fricción, pues se va a ocasionar mucho más ruido. Entonces ustedes identificaron todos los factores de riesgo intralaborales y extralaborales y comienzan a ¿qué? A corregirlos. Y una vez lo corrigen, vuelven a hacer una jornada, ¿cierto?
en unos 6 meses, en unos 3 meses, el tiempo que se les demore en corregirlo, y a los 6 meses vuelven a hacer la audiometría. ¿A cuántos trabajadores? A 50. A 50, No. a 40, A 10. a los 10 que presentaron. Entonces, vamos a hacer audiometrías a 10. De esos 10, 9 normales. Normal. ¿Esos 9 qué son? Serían 4. Cuatro. ¿Sí vieron por qué ahora sí? Y el 1 sería un La qué? cuatro. Un cuatro. No mejoró, definitivamente. Y ya tenemos un paciente con una caída que hay que comenzar a estudiar. Entonces, activamos nuestro sistema de violencia inmunológica. Y ya vamos a mirar cómo se hace. ¿Fácil? ¿Qué es lo que no entendían? Más adelante. ¿Muy fácil o no muy fácil? Más adelantico. Este es el sistema de vigilancia epidemiológico. Este es el sistema de... Ahorita lo hacemos. Aquí. Bueno, entonces, ¿cómo es su nombre? Diego. Diego es el CISO de la empresa. ¿Sí me entiende? ¿Cómo es su nombre? Laura. Laura y Heidi. Heidi son las administrativas y ustedes están aquí en estado. ¿Listo? Laura y Heidi son administrativas y Diego es. Diego es el CISO. Entonces ustedes son ahora administrativos. ¿Cómo es su nombre? Diana. ¿Y usted? Nicole. Diana y Nicole están en la parte de almacén y usted, Alejandra. Alejandra, está en producción. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que aquí el video le decimos, aquí moderado y aquí se ve. Pero entonces ustedes son un cuarto. ¿Qué es un cuarto? El complementario temporal. Perdón, ustedes son Un GES. un GES. Ok. Ah. Entonces, ¿qué son los GES? Es Grupo una de exposición exposición. Quiere decir que se van a exponer a la misma intensidad y a la misma frecuencia, o sea, no hay cambios. Ustedes también se exponen a la misma intensidad y a la misma frecuencia y ustedes también a la intensidad. Entonces, la pregunta de parcial que siempre hago es: ¿cuándo utilizar un sonómetro y cuánto un dosímetro? El sonómetro se utiliza cuando están expuestos a la misma intensidad y frecuencia. Para ellos, Para ellos sí, para el dosímetro sería para mí. ¿sí lo entendieron? Sí. Claro, entonces eso es lo que quiero que me pongan en una ¿qué? Diapositiva. Diapositiva. Nada de carreta. Simplemente en un área ustedes con un sonómetro, porque usted no está cambiando la intensidad y la frecuencia, y si cambia es algo mínimo, entonces el sonómetro está ahí. Ustedes también, pero él sí está cambiando de qué, de intensidad y Está- frecuencia, porque porque está es como ro- CISO, está está yendo entrando las a todas las áreas. áreas. Entonces está cambiando mucho de qué, de intensidad y frecuencia, y ahí es cuando utilizan el qué. El dosímetro. ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil? ¿Este quiere decir fácil, sí o no? Y no hemos entrado a todo el sistema de nación acumulado. 4000 es la frecuencia que más se utiliza está relacionada para Ruido. ruido. Entonces, si nosotros los médicos laborales vemos que tenemos una hipoacusia severa en 4000 bilateral, casi que podemos decir que es laboral. Y si es unilateral, ¿Qué estudiar? descarta como tal que sea laboral. ¿Por qué? Porque usted cuando va a trabajar. Eso, usted cuando va a trabajar se lleva los dos oídos, no se lleva uno. ¿Listo? Entonces tiene que ser, para que sea laboral, tiene que ser ¿qué? Bilateral. Nosotros fuimos a hacer un análisis de puesto de trabajo a la hacienda del Escobar, y preciso había un señor con una hipoacusia unilateral severa, mano. Como con 20 años, nosotros, pues no. ¿De dónde vamos acá? No laboral, mano. ¿De dónde? Si usted no se llevó un oído y el otro lo deja en la casa, tienen que ser los dos. ¿Listo? Está acá. Y antes de lo que me dijeron de la doble protección o algo, léame en esto. Acuérdense que todos tienen que llevar la gatizo, ¿no? Y todos tienen que llevar calculadora. Pongan un mensaje que lleven calculadora y gatizo. Léame en esto. ¿Y qué página está, profe? En la mía no corresponde a la No suya. es igual, ¿no? Pero por allá por los lados de la 58 a la 65, más o menos. Busquen el punto 7.3, vigilancia de salud de los trabajadores. ¿Ya encontraron vigilancia de salud de los trabajadores? ¿Siete qué, profe? Vigilancia de salud de los trabajadores, ¿ya la encontraron? Ya, ahora 66. el resumen crítico de la evidencia sería como en la página 67. Sí, resumen crítico de la evidencia. Resumen crítico de la evidencia, Eso, 66. léala. Según la evidencia aportada sobre la ocurrencia de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en los lugares de trabajo, basado en los resultados de la relación dosis-respuesta presentada en el análisis crítico de la recomendación 7.1.4 y en la propuesta de adopción de la tasa de cambio de 3 decibeles planteada por Nioch
y acogida en esta guía. Se establece como límite permisible 85 decibeles y como nivel de acción a los 82 decibeles. Ya, hágame una diapositiva con eso. Hasta ahí, y póngame el carretazo, textualmente porque estamos bajo resolución. Y entonces ahí están diciendo que el límite máximo para el ruido es ¿cuánto? Los 85. 85 decibeles. ¿Y el nivel de acción es cuánto? 82. Y lo pregunto en el parcial, ¿por qué? Porque es lo única que se sale de los parámetros de los otros componentes, de las otras sustancias. ¿Por qué? Si usted tiene el vaigón, yo le dije que era 1, ¿el nivel de acción cuánto era? 0.5, ¿cierto? Pero aquí si es 85, ¿por qué no sería 42.5? Esa era la pregunta, lo que no entendíamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era lo que no entendíamos nosotros. Lo No, de... pues porque como estamos manejando aquí, estamos hablando en decibeles, el logaritmo que 10 y el logaritmo de 10 de 85 es ¿cuánto? El logaritmo de 10 de 85, o sea, la mitad de 85, el logaritmo de 10 es 82. ¿Por qué? Porque el logaritmo 10, si ustedes quieren, pregúntenle a un físico. Porque cuando nosotros hicimos la especialidad, un físico fue y nos demostró que sí era 82, pero fue puta, llenó como 3 tableros. Yo como no vi físico ni nada, ahí ya dice la evidencia, pero es porque está en logaritmo ¿qué? Porque no está ni en centímetros, ni en partes por millón, ya está en logaritmo ¿qué? 10. Y en logaritmo 10, la mitad de 85 es ¿cuánto? Y ahí nos está diciendo, el nivel de acción es ¿cuánto? 82. Y siempre lo preguntan en el parcial, es más de uno de confundir el nivel de acción del ruido, 42.5. Mentiras, porque ahí dice que es ¿cuánto? 82. Entonces hágame una diapositiva con eso. Nosotros ¿listo? queríamos era saber de dónde salía hacia los 82. Porque está en logaritmo 10, porque no es que estén decibeles, usted solo lo habla en decibeles. ¿Listo hasta acá? Todavía no vamos a ponernos a hacer el sistema de vigilancia epidemiológico porque les voy a explicar primero esto. Entonces ustedes, por decir algo, hicieron el sistema de vigilancia epidemiológico, ¿cierto? Y se dieron cuenta que estaban manejando un promedio más o menos de 120 decibeles en el área. La pregunta es, ¿será que con la doble protección auditiva sí logro llegar al nivel de acción? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Llegar al nivel de acción. ¿Sí ven que conmigo, ya les habían enseñado eso, nivel de acción? No. Conmigo ustedes tienen que aprender, ¿cierto? A que nosotros no, el objetivo de nosotros no va a ser el límite máximo permisible. Porque si usted llega al límite máximo permisible, ay no, es que el periodo, si voy a planificar con el ritmo, entonces después de cuando me llega la menstruación, esos primeros 8 días, puedo hacer el amor sin ningún problema. Pero vayámonos hasta el día 8, hasta el 9º. ¿Usted va a esperar hasta el 9º y correr ese riesgo? No. Ah, bueno, entonces nosotros tampoco vamos a esperar al límite máximo permisible ¿para qué? Para actuar, sino que vamos a aprovechar la definición del nivel de acción que ya la tenemos, ¿cierto? ¿Y qué dice el nivel de acción? Que es el 50% del límite máximo permisible y es en el momento en el cual tenemos que actuar. No vamos a esperar al límite a que el paciente esté sortito para comenzar a actuar. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, si tenemos doble protección auditiva, ¿será que esa doble protección auditiva me va a llevar al nivel de acción, sí o no? Y la segunda, si tengo esa doble protección auditiva, ¿cierto? Y me lleva al nivel de protección, bien. Pero si usted le dice al señor gerente, necesito doble protección auditiva, el señor gerente le dice, no puedo, solamente tengo plata para uno. Y que me certifiquen que lo sepan utilizar, ¿no? Entonces usted tiene que escoger cuál de los dos se arrima más al nivel de acción, o el de copa o el de O el de sesión. Eso es lo que le va a responder la gratitud. Y esa es la diferencia entre ustedes los profesionales y el técnico del tecnólogo. Que el técnico del tecnólogo dice, sí, lo que diga el laboratorio dice que es la mitad de lo que atenúa el laboratorio. Entonces, por decir algo, ustedes vienen y le venden un proyector auditivo y dicen, no, atenúa 50 en laboratorio. Quiere decir que en terreno va a tener 25. Eso es lo que dice el laboratorio, pero nosotros para eso, la gatito bajo resolución nos enseña a hacerlo. ¿Listo? Y la fórmula es muy fácil. Hasta aquí me lo entendió todo bien, ¿cierto? Señor. Entonces la fórmula para saber si nos sirve o no nos sirve la doble protección. Por eso necesito que me lleve la gatizo y la calculadora. Entonces dice aquí, el resultado de la tasa de reducción de ruido proporcionado por el fabricante menos 7 decibeles debe reducirse en los siguientes porcentajes. En un 25% si se trata de un tipo copa. En un 50% si se trata de inserción o en un 70% para cualquiera. Vamos a tomar los que son más comunes.
el de copa y el de inserción. ¿Cierto? ¿El de copa cuánto atenúa? De 25. 25. ¿Y el de inserción? 50. Listo. Ahora, dice, cuando se utiliza doble protección auditiva, OSHA recomienda el siguiente procedimiento. Entonces, doble protección auditiva. ¿Qué vamos a contestarnos con esta doble protección auditiva? ¿Llegamos al nivel de acción, sí o no? Eso es lo que vamos a contestar. Entonces, si tenemos la doble protección auditiva, OSHA, ¿qué dice? OSHA dice, pues, aquí hay una fórmula de párvulos, utilicémosla. Dice, seleccione la tasa de mayor reducción de ruido ofrecida por los protectores de copa de inserción. Réstele 7 al de mayor, agréguele 5 y reste esta diferencia al nivel de exposición. Entonces, reste 7 decibeles a la tasa de reducción de ruido. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para sacar la tasa de reducción de ruido? Simplemente cogemos el 25, lo dividimos en 100, el 50 lo dividimos en 100, ¿cierto? Y eso es todo. Entonces dice, ejemplo, si se dispone de la siguiente información, hicieron el estudio de higiene y el resultado del estudio de higiene en todas las áreas fue de ¿cuánto? 98 decibeles. Se dispone del siguiente nivel de exposición de ruido, ¿cuánto fue? 98. Eso es lo que significa que cuando usted llegó a la empresa, hizo los estudios de ruido y encontró 98 decibeles en toda la área. ¿Cómo estamos? Estamos por encima ¿Por encima de qué? del límite. O sea, El estamos límite jodidos. permitido. Entonces, con esos 98 decibeles, ¿será que con la sola doble protección auditiva tenemos? Recuerde que tenemos que hacer controles en fuente y en medio, ¿cierto? Y por último la persona. Pero bueno, vamos a ponernos a entender si la doble protección sí me ayuda o no. Entonces dice, nivel de exposición de ruido 98, tasa de reducción de ruido copa 25, tasa de inserción 28. Ahora, la tasa de reducción de ruido 25, ¿cuánto sería? 0.5. ¿Sí lo entendieron, no? 25 y en 100. Y la tasa de reducción de ruido de inserción sería de 50 y en 100, 0.5. ¿Sí lo entendieron, no? Que es la que nosotros tenemos acá. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? 25 y en 100. Sí. 25. ¿Qué es esta? Sí, Mire, sí. mírela acá. Primero les estoy enseñando de dónde sale la tasa de reducción. Vea. 25 y en 100 y 50 y en 100. ¿Listo? Y ahora sí nos vamos aquí al ejemplo para que lo puedan entender, porque aquí no explican de dónde sale ese 0.5. Entonces dice, tasa tipo copa 25, tipo inserción 28. Dícele, réstele 7 al que presenta la tasa de reducción mayor. ¿Cuál de los dos presenta tasa de reducción mayor? 28. El de inserción, ¿sí o no? Dice que le reste 7. Entonces, ese 98 ¿dónde sale? Es lo que nos dio en la exposición. Menos 28 menos 7 porque dice que réstele 7. 28 menos 7, ¿sí lo entendieron? Por 0.5 ¿dónde salió? Porque la tasa de reducción. Eso, 50 dividido en 100, porque es el que estamos utilizando, porque es el que mayor tasa de reducción tiene. Es de ahí donde sale ese 0.5. Y después dice, agréguele 5 al NRR ajustado. Entonces, agréguele 5 a ese NRR ajustado que nos dio 0.5. Y listo. ¿Sí entendieron eso? Agréguele 5 lo que dice ahí, mírenlo. Es la misma fórmula dice. La fórmula dice, agréguele 5 y reste esta diferencia a nivel de exposición encontrado. Por eso es que dice 98 menos, ¿sí ven? Entonces, hagamos eso. 28 menos 7 21. por 0.5. Entonces 98 menos, todo esto me dio 10.5 más 5. 98 menos 10.5 más 5, ¿cuánto es? 82.5. No, No, porque- 10.5 Ah, no, más porque 5, acá están menos. 15.5, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Y 98 menos 15.5, ¿cuánto es? 76.5. Ah, no, ¿Cuánto? miento, espera que es 82.5. 82.5. ¿Llegué al nivel de esa? Está por encima. Bueno, me Pero parece es por una cinco. excesiva, pero estoy en el nivel de acción, 82. ¿Sí vieron? Entonces, me estoy contestando la pregunta. Con la doble protección auditiva, ¿llego al nivel de acción? ¿Sí o no? Que es mi objetivo. Entonces, me sirve. Sí. Entonces, para los empleadores que puedan tener la doble protección auditiva, que es la mayoría, usted le está demostrando que con eso estoy llegando a ¿qué? A nivel de acción. Dirección. Pero pues también pueden encontrar otros que dicen, no, no tengo y es válido, no tengo plata para eso. Pues si no tienen plata, recuerde que la salud ocupacional nunca es un gasto, sino una inversión.
Entonces ustedes tienen que mirar con los controles en fuente y en el medio cómo pueden hacer para llegar al nivel de acción. Pero entonces le dices, o es el tipo copa o es el de inserción. Demuéstrame cuál de los dos atenúa más. ¿Listo? ¿Hasta aquí fácil? ¿Cuál era lo difícil que me gusta? No está botado. Salía caso de sentido. ¿Pero está botado o no está botado? ¿Fácil? ¿Párvulo o no párvulo? Entonces, el que aprendió a dividir, a multiplicar y todo. Bien. Pero vamos a para acá. Es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. Así, por ejemplo, si se dispone la siguiente información, lo mismo. ¿Sí ve? 98, 25, 28. Pero teniendo en cuenta que, como es el mismo ejemplo, vamos a mirar las mismas tasas de qué? De reducción. 25 y 50. ¿Sí entendieron? Entonces dice. Tenemos entonces, réstele para tipo copa. Para tipo copa dice, réstele 7 a la tasa de reducción, ya que las mediciones se realizaron en la escala A. Entonces dice, ¿sí entendieron dónde vamos, no? En el punto 1, sale. Sí, Uno para protector tipo copa. Sí. Entonces vamos a comenzar a mirar. Vamos a hacer el de tipo copa. Dice, para tipo copa, la tasa de reducción de ruido menos 7. Entonces 25, que es el que dice la copa que atenúa, tasa de reducción de ruido tipo copa es igual a 25, ¿sí ven? Ahí lo dice. Entonces 25 menos 7 es igual a ¿qué? A 18 A 18 decibeles. La tasa de reducción de ruido corregida es ¿cuánto? 18. 18. decibeles. ¿Fácil o no fácil? Ahora, la corrección Nayos, que dice, vamos a ver el corregido, que es donde tienen que dividirlo por 100. Entonces, dice, RN corregido, ¿cuánto era? 18. Menos ese 18 por el 0.25, que ya saben de dónde sale, ¿cierto? ¿Sí saben dónde sale 0.25, no? 25 y 100. Porque estamos tomando lo mismo del otro lado. De la tasa de Míralo. reducción. Miren, tipo copa, veanlo. Tipo como 25, estamos con tipo copa. Si no, 25 y 100. ¿Cuánto es? 0.5. 0.25. Entonces, el R corregido que sería 18 por 0.25, ¿cuánto le da? 4.5. 4.5, ¿cierto? Entonces, RR corregido por 0.25 da 4.25. Pero como teníamos el NR corregido antes, entonces 18 menos 4.5, ¿cuánto es? 13.5. ¿Sí entendieron dónde salió eso? ¿Sí entendieron? Fácil, ¿no? Ahora, nivel percibido por el trabajador es igual a ¿qué? Ustedes tenían en el ambiente 98 menos 13.5, que es lo que va a atenuar con ese protector de ¿qué? De copa. De copa. Del 98 menos 13.5, ¿cuánto es? 84.5. Ah, 84. Recuerda el dibujito que yo les hice de cómo interpretar La los audiometría. resultados de higiene. Entonces, 84 está por debajo del límite máximo permisible, pero por encima de qué? De nivel de acción. O sea que sería un área de qué? De incertidumbre. Tenemos que comenzar a actuar en qué? En la fuente. En el fuente y en el medio, pero por lo menos no estoy qué? No está Superando el límite máximo. Y es lo que me dio el empleador. Tengo que trabajar con lo que tengo. ¿Listo? Eso es para tipo copa. ¿Sí lo entendieron? Sí. ¿Fácil o no fácil? ¿Dónde está lo difícil? Ahora vamos para el de inserción. La misma vaina. Entonces, ya ellos, como se supone que ustedes lo entendieron, entonces ellos pasan de una vez aquí de una. ¿RN corregido cuál es? El de 18. Para el tipo que inserción. Inserción. No, inserción. Es 28 decibeles. 28. 28. ¿Cómo dice que tiene que hacerlo? Simplemente le dice que ¿qué? Que le reste 7. Menos 7. Entonces 28 menos 7. 21. ¿El NR corregido cuánto es? 21. Fácil, ¿no? Fácil. Simplemente escoger lo que me está atenuando y restarle el 7 para que nos dé el corregido. ¿Me está atenuando cuánto? Según eso, 28. Tipo de inserción 28 me atenúa, tasa de reducción de ruido, menos el 7 me daría 21 ya corregido. Tasa de reducción de ruido simplemente es restarle el 7. ¿Listo? Ese era el corregido que es 21, menos el 21 por... O sea, ¿saben de dónde sale ese 0.50, no? De la tasa de de reducción. reducción. Eso, que es de qué?
de 50 para el de inserción. 50 y 100 le da cuánto? 0.50. Entonces, tasa de reducción de ruido era 21 por el 0.50, ¿cuánto es? 21 por el 0.50. 21 por el 0.50. 10.5. Entonces 10.5, ¿cierto? Es igual a 10.5. Entonces nivel percibido por el trabajador, ¿cuánto es? 10.5. Entonces a ese 98 le va a restar lo que está atenuando ese protector tipo ¿qué? Inserción. Y 98 menos 10.5, ¿cuánto es? 87.5. Entonces, ¿cuál de los dos le está atenuando más? El de copa. El de copa. ¿Cuál van a escoger? El de copa. Pero es que lo están haciendo ustedes demostrando su profesionalismo, ¿no? No, sí, no, nada. Aquí con nosotros es el porqué de las cosas. ¿Fácil o no fácil? ¿Votado? ¿Cuál es el problema? Y ya básicamente terminamos. El de la tasa de qué, pero Ya, lo otro son. Mira, que es una cosa. A mí me interesa es que ustedes aprendan cuándo utilizar la doble o cuándo utilizar cada uno. Y eso depende de qué? De la tasa de reducción de ruido que le dé el laboratorio. A nosotros vienen y nos dicen aquí cada ratico, no, doctor, mire, es que este acetaminofén es lo último, Tylenol, como dicen nosotros escogemos. Si uno ve que el heterocox, sí, pues aquí hay como 10 marcas, vean, de puros medicamentos comerciales. Pero nosotros escogemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues el que nos dé la comida mejor. ¿Sí o no? O no fue así que nos llevaron a poco a comer a todos. A ustedes también le van a hacer lo mismo. Los visitadores de los elementos de producción, mire, vea, colabórenme, le vamos a llevar a un congreso. Pero nosotros siempre miramos cuál de todos es mejor. Porque no vamos a intoxicar a un paciente. Ustedes también tienen que no. Vamos a mirar a ver. Usted me dice que atenúa 25, pero a eso está la gratitud. Vamos a mirar realmente cuánto. ¿Entendieron o no entendieron? Entonces, ya hablamos de legislación, hablamos de anatomía, hablamos de fisiología, hablamos de higiene, hablamos de seguridad industrial. ¿Qué nos hace falta? El sistema de vigilancia epidemiológico y la historia natural de la enfermedad. De leer y claro. Sistema de vigilancia epidemiológica. Y para eso devolvemos. ¿Sí? Si ya están mirando las diapositivas que tienen que hacer, ¿no? Entonces ustedes tenían el sistema de vigilancia epidemiológica, lo único que necesito es que le arreglen lo siguiente. Entonces, la primera, el primer paso es el nombre de la empresa. ¿Cómo vamos a llamar el nombre de la empresa? Entonces, Medicina del Trabajo o CIPA 2. Medicina del Trabajo CIPA 2. ¿Listo? La actividad económica. hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, perfecto. Y las mismas 3 sesiones porque nos queda mucho más fácil, ¿no? Administrativa. Almacén y producción. ¿Cuántos trabajadores? 50. 50 en administración. Producción. 80. No, Ah, 77, cámbialo porque 80 fue el ejemplo que les pusimos la vez pasada y 90. Ya, listo. Cámbialo porque te acostumbras. GES. ¿Identificamos los qué? Los GES. Identificamos los GES. Entonces, al identificar los GES, nos dimos cuenta aquí, según la GTC 45, identificamos los GES. Para identificación lo hicimos de forma que subjetiva. Y al hacerlo de forma subjetiva dijimos que aquí muy probablemente la exposición al ruido era leve, aquí moderada y aquí severa, ¿cierto? Pero esto fue de forma subjetiva. Para volverlo objetivo es que utilizamos la GTC 45. Y comenzamos a hacer el estudio de ¿qué? De higiene. Y el estudio de higiene lo vamos a hacer ayudados con la ley 1562 artículo 11 que dice que la RL tiene que disponer del 10%. Entonces comenzamos nosotros acá y decimos lo siguiente. Entonces aquí con la GTC 45 ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Aquí es que vamos a hacer el estudio de higiene. Para el estudio de higiene lo primero que nosotros tenemos que sacar son las muestras. Ahí donde habla de que tiene ¿Cuántas los muestras? trabajadores se sacan 6. 6. Y aquí en 77. La raíz cuadrada 77, ¿qué dijimos? serían 8. Eso, porque 8 por 8 64. y 9 por 9. Me paso, ¿sí o no? Con 81, entonces 8. ¿Y aquí cuántos fueron? 90. 90. Serían 9. ¿Ya? Y entonces ya sabemos que ellos nos van a hacer 6 puntos, 8 puntos y 9 puntos. ¿Listo? Bien el resultado.
viene el resultado. Y aquí tenemos 85 decibeles. Y aquí tenemos ¿cuánto? 82. Porque 82 es ¿qué? El nivel El de nivel de acción. ¿Qué es lo que es nivel de acción? El 50% por encima. Entonces, aquí tenemos nosotros que me dio 70 decibeles. Eso es menor al 10%. ¿Estamos en un área qué? No. No, esa es De no exposición, una zona inferior. Inferior. O de no exposición. Entonces, aquí vamos a hacer algo, nada. No. Pero aquí me dio 81 decibeles. Está por encima del Encima área. de la- debajo del- Pero está debajo del intermedio. No, segura. Segura. Ah, Segura. ¿Y por qué segura? Porque está por debajo del nivel de acción. Y aquí vamos a suponer que esta es el área de almacén, pero donde está la oficina. En la oficina hay una área que es de almacén. Y aquí está almacén propiamente dicho, donde están almacenando todas las máquinas, los repuestos y todo. Y aquí encontraron 87. Entonces, está por encima del nivel de acción. Aquí encontraron 87. Está por encima del nivel de acción, del límite. pero por Pero debajo debajo del del límite límite. máximo permisible. ¿Esto es un área de qué? Incertidumbre. Profe, porque está por, Sí, por sí, encima, es. está por encima también del límite Del máximo límite, permisible. sí. Ay, 87. perdón. 82, 83, 84. Ahí 84. 84 está por debajo del límite máximo permisible, pero por encima del nivel de acción. ¿Cierto? Como está por encima del nivel de acción, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Actuar. Control en fuente, medio y persona. El ejemplo que acabamos de hacer de los protectores y todo. Esta es un área de ¿qué? De incertidumbre, o insegura, o de penumbra. Pero si me dio 90 decibeles, Está por encima. por encima del nivel de acción. Fácil o no fácil, ¿cierto? ¿Y eso para qué? Porque si estamos nosotros en un área ¿qué? De incertidumbre o de penumbra, o en un área ya de riesgo total, tenemos que utilizar este cuadro. No sé por qué nunca la pusimos a diferente. Se salía para adelante. Por eso me enseñan la rapidez. Esta es la mía, profe. Porque ahí salió de trabajar y no me da. Entonces, ¿qué dice ahí el cuadro? 49. Si es un área de no exposición, como la primera que encontramos 75, ¿van a hacer algo? Nada, No. ustedes hacen una audiometría por ahí Sí. cada 5 años y un trabajador de eso está rotando más o menos cada año, ¿no? Año y medio, entonces nunca le hacen una audiometría porque no hay riesgo. ¿Cierto? Si la exposición es baja, quiere decir que eso es un área segura. ¿Cada cuánto la van a hacer? Cada año, que son los controles periódicos. Y una vez aprovecho para decirles, el decreto 1072, que es el decreto ¿qué? Esto, Único único reglamentario. reglamentario para el sector trabajo. Dice que la permanencia del examen médico ocupacional es hasta 3 años. Todas las ARL dicen, no, mándelo a hacer cada año, no. Eso tiene vigencia hasta 3 años. ¿Quién depende, o sea, de qué depende la periodicidad del examen? De ustedes. Porque ustedes son los que definen el riesgo, ¿sí ven? Sí. Entonces, en esta empresa, ¿cierto? Ustedes por lo menos a la área administrativa le darían una audiometría cada cuánto? Cada 3 Cada años 3 años. máximo, porque es la periodicidad que tiene el examen según el decreto 1072. Pero a la de producción cada cuánto? Es decir, sería cada año. Cada año. Menos, cada 6 meses. Cada 6, Cada 3 meses. Y a No la de sé. producción Cada año. cada año. o cada 6 meses sí está en el área de qué? A la de almacén. A la de Esa almacén la- cada año. sí, Exacto. almacén. Entonces, ¿a qué vamos? A que ustedes, cuando vayan a hacer los exámenes periódicos, el error grande es, vamos a hacer los exámenes periódicos, listo. Entonces es examen periódico, es audiometría, visiometría, espiro, laboratorio y todo, tal día, tal. ¿Cuántos son? 100, listo, van todos. No. Pero ¿para qué van a malgastar el recurso de esa manera? Si es que en la administrativa eran 80 trabajadores y en la parte de almacén y producción eran 20, ¿por qué entonces no mandan los 20? ¿Para qué mandaron los 80? ¿Los 80 tienen riesgo ruido? No. 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 Entonces si ve que el riesgo lo definen ¿quiénes? Ustedes. Ujú. Es que dice la 1072, la vigencia tiene hasta 3 años, pero la periodicidad la define ¿quién? El riesgo. ¿Y quién es el que sabe el riesgo? Ustedes. Sí. ¿Listo? Entonces la regla no es que todo tiene que ser anual, no señor. La 1072 dice que es la máximo cada 3 años. Pero ahí sí la periodicidad la definen son ustedes. Entonces si ustedes tienen una exposición moderada, que es una área de incertidumbre que está por encima del nivel de acción, ¿cada cuánto? Cada 3 Cada meses a un año. O sea, más o menos cada 6 meses. Casi. Y si es alta,
Menos de 6 meses, Menos. usted tiene que estar mirando a ver si esta vaina le está formando en un quad o eran quad. realmente quad. Todos los que entran al sistema de vigilancia primero de Caquire son los que tienen quad. Y son los que entran a este sistema de vigilancia primero de que están haciendo ustedes. De eso que estamos hablando vendría siendo un monitoreo biológico, ¿no? Las Entonces, audiometrías. ¿cuál es el monitoreo biológico? Las ¿Y audiometrías, cuál es el monitoreo ambiental? lo de la sonometría y la Los dosimetrización. estudios de higiene. ¿Listo? ¿Fácil? Ya que era lo complicado esta gatizo. El organismo 10 de los 80. Pues Milo, la vaina está más fácil que la plaguicida, ¿sí o no? Es historia natural de la enfermedad de Leber-Claire. Ya saben que es un periodo prepatogénico, un patogénico y uno de qué? Rehabilitación. A mí no me interesa el patogénico ni rehabilitación. ¿Por qué? Porque ¿quién maneja el patogénico? Ustedes. Ocupacional. ¿Quién maneja rehabilitación? Nosotros los Nosotros. médicos, los fisioterapeutas, el fisiatra, el ortopedista, el neurocirujano, el paciente agudo. ¿Quién maneja el patogénico? Nosotros. Solitos. Todo. Pues que ahí hay un médico No. en la empresa, ¿no? No. Entonces en el periodo prepatogénico, es antes de la enfermedad, me hacen el cuadro porque La triada la ecológica. triada no le hicieron allá. Entonces la triada ecológica, agente, huésped Huésped y y medio medio. ambiente. ¿Agente cuál es? El ruido. El medio ambiente, el área de El trabajo. horario. Y el Y el trabajador. trabajador. Listo. Se supone que si hay que equilibrio, hay salud. Hay salud. Desequilíbremelo en el trabajador. Desequilibrio en el trabajador. Si no utiliza los Eso, mire la ella de una, ya sabe, ¿sí o no? Ahí lo desequilibró. ¿Cómo es su nombre? Heidi. Heidi. Ahí está desequilibrado. En el medio ambiente, No, el ruido de las máquinas, el ruido es excesivo, no ¿no? porque sería la fuente generadora del riesgo, o sea, la gente. En el medio Que no se le haga el ambiente mantenimiento a los... sería la gente, sería ahí en el El medio agente. ambiente. En La el fuente. medio ambiente, En no revisar las hojas de... usted trabaja en esto, ¿sí? O cuando Pero digamos, hay que profe, tener están experiencia. comiendo, No. tienen que... No. En el medio ambiente ustedes no han escuchado. Bueno, cuando van a una discoteca, ¿cómo han visto las paredes? Las paredes no tienen no son acústicas, entonces el ruido como tal se encierra. Se concentra en Sí, un pero solo ¿no han lugar. visto que tienen cubetas de huevo? Sí. Ah, en el medio ambiente, ¿qué están haciendo? Están haciendo un encerramiento en licopor por el que el licopor absorbe como tal el ruido. Es acústico. Entonces, en el medio ambiente, ¿qué son? ¿Qué vamos a hacer en el medio Allá ambiente? tendríamos los El extractores aislamiento Del ruido. del ruido. El aislamiento aislamiento del del ruido. Llámese con licopor, hay otra cosa que atenúa mucho Sin el ruido. pintarlo, ¿no? ¿Cómo? Si lo pintan, Sí, pierde el... Ah, sí, sin pintarlo porque pierde. ¿Listo? Entonces, bueno, por lo menos sabemos que las cubetas de huevo y licopor nos atenúan el ruido en el medio ambiente. Y también de pronto tipos de hormigones o algo. El hormigón, estaba que decía hormigón, pero no estaba seguro porque el hormigón está muy relacionado también con el poder de penetración de los rayos. Con Sí, la radiación, sí, porque la radiación utilizan eso y el plomo. porque el hormigón no lo atraviesa. Perfecto, tenía la duda porque en anatomía estoy explicando eso precisamente. Sino que como que en el allá se basan es en la densidad, como Entonces, tal del... En el medio ambiente que podemos utilizar hormigón y qué? Y copor. Icopor. Si les queda claro. Y ahora sí, en el agente, que es el que está produciendo. ¿Quién está produciendo el ruido? Las La máquinas. máquina. Entonces, la máquina que vamos a hacer, Mantenimiento preventivo. correctivo, el O sea, anclaje los y todo este dosificadores de caso. sonido también. Entonces, así como lo desequilibran, así me lo vuelven a qué? A equilibrar, equilibrar. y ya saben cómo, ¿cierto? Entonces, una actividad de promoción y una de prevención. Una actividad de promoción. De- Heidi, una actividad de promoción. capacitaciones. Capacitar a los Capacitación. buenos De los protectores. Una actividad de prevención. Darle los elementos. Ya, claro, ¿sí ve? Una actividad en la que, en el agente. Una actividad de promoción. ¿En el agente en el ruido? En el agente, el cambio de máquina. El cambio, no. No, El mantenimiento. Capacítelo sobre capacítelo sobre las hojas de seguridad. Las Que la hojas. hoja de seguridad dice que el mantenimiento es cada Cada- 3 Y la prevención ya sería actuar y hacer. La prevención que es haga el Actuar, mantenimiento. sí, como- hacerlo. Fácil, no fácil. Ujú. ¿Qué era lo difícil de esto? No, profe, usted solo. Que no hay tampoco cosas. Espero y aspiro que suban la grabación. Ya tienen las diapositivas, deberían de subir ya la conferencia cuando la arreglen ya con las diapositivas como